Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Iniciamos las nuevas clases ahora con un nuevo tema que es modulación angular o modulación exponencial. Bueno, vamos a ver modulación angular, modulación exponencial en este tema, en este video, por lo menos los principios, ¿no? Después en otro video vamos a seguir continuar y después otro vamos a hacer la parte de moduladores de FM y PM y por último los receptores, discriminadores de moduladores de FM y PM. Bueno, para hablar de modulación angular podemos hablar que los primeros intentos de realizar modulación angular fue por Carson en 1922. También Armstrong, pero ya en 1936, el mismo que diseñó el superheterodino, descubre las ventajas de la FM. O sea, desde 1922, que fue una modulación, otro tipo de modulación, a pasar hasta 1936, que se descubre que la modulación FM tiene ventajas respecto a la amplitud, con protección al ruido y a la interferencia. Como ustedes saben, comunicaciones es modulación y codificación. Nosotros en todo el curso vamos a ver distintos tipos de modulación y codificación. O sea, las comunicaciones avanzan a través de el descubrimiento, desarrollo de nuevas modulaciones y de nuevas codificaciones. Bien, así podemos ver las modulaciones OFDM, las modulaciones digitales, las modulaciones angulares de amplitud, spread spectrum y los códigos, las codificaciones en PEG, MP3, JPG, etc. ¿no? Modulación angular tiene la capacidad de mejorar la relación señal-ruido, o sea, protege a la modulación, protege a la señal del ruido y de la interferencia. Existe un intercambio. Cuanto mayor ancho de banda tenga la señal modulada, mayor protección al ruido y la interferencia. Hay un intercambio de ancho de banda y protección, mejora en la relación señal-ruido. Esto significa que se puede bajar la amplitud de la señal, la potencia de la señal transmitida, compensando esta baja de potencia con un mayor ancho de banda, y se puede llegar a compensar o mantener constante la relación señal-ruido. Todo depende de cuánto bajé la potencia y cuánto incrementé el ancho de banda, y también tiene que ver respecto a la potencia del ruido y de la interferencia. Bueno, ¿por qué le decimos modulación angular? Y porque de la cosenoidal que tenemos, el mensaje no lo estamos poniendo en la amplitud de la cosenoidal, sino lo estamos poniendo en el ángulo. Ya sea en la frecuencia y tenemos FM, o en la fase y tenemos PM. También se le dice modulación exponencial porque fíjense, escribiendo una cosenoidal como un fasor, el ángulo estaría en el exponente. Bueno, empecemos con la modulación en fase. Nuestro objetivo, al igual que la amplitud, que era variar la amplitud en forma directamente proporcional al mensaje,
Acá en la modulación en fase lo que vamos a hacer es variar la fase en forma directamente proporcional al mensaje. Entonces fíjense, acá tengo la fase, ven, coseno de tita de t, 2pi fc por t más kp por x de t. Kp es una constante propia del modulador. X de t sería el mensaje. Luego puedo escribir la señal o el modelo matemático de la señal PM. AC coseno de 2pi fc por t más kp por x de t. Ven que el mensaje, la fase está variando en forma directamente proporcional al mensaje porque kp es una constante, llamada constante del modulador, característica del modulador. P es por la fase. La modulación en frecuencia, al igual que en fase, que yo quiero hacer variar la fase en forma directamente proporcional al mensaje, acá lo que voy a hacer es variar la frecuencia en forma directamente proporcional al mensaje. Para lo cual voy a definir la frecuencia instantánea. ¿Ven? La frecuencia instantánea es 1 sobre 2pi delta tita de t sobre delta t. O sea, es la derivada de tita de t respecto del tiempo. O sea, lo que quiero saber es cómo varía delta de t respecto al tiempo. Si hago la derivada de delta tita respecto al tiempo solo, voy a tener omega i, la pulsación instantánea definida en el libro de Lati. Algunos libros usan eso. A mí me gusta utilizar la frecuencia instantánea. Entonces, la pulsación la divido por 1 sobre 2pi y aparece la frecuencia. Bueno, a la frecuencia instantánea, la hago variar en forma directamente proporcional al mensaje. Fc más Kf por x de t, donde Kf es una constante propia del modulador. Entonces ven que ahora la frecuencia está variando en forma directamente proporcional al mensaje, el mensaje x de t. Bueno, ahora yo quiero escribir mi modelo matemático de la señal de FM, entonces tengo que escribir AC por el coseno de tita de t. Entonces yo tengo la derivada de tita de t, la frecuencia instantánea. Yo quiero determinar tita de t para ponerlo en mi modelo matemático. Entonces, bueno, desde la expresión de frecuencia instantánea puedo deducir tita de t a través de la integral que está escrita ahí en la filmina. Esto me da 2pi fc por t más 2pi kf por x de tau delta tau entre 0 y t. Entonces ahora, ¿ven? Puedo escribir el modelo matemático de FM, AC coseno de 2pi fc por t más 2pi kf por la integral de x de t por delta t. Y defino la frecuencia instantánea como está abajo. Bueno, resumiendo todas las expresiones, podemos ver las expresiones de PM y FM. ¿eh? La frecuencia instantánea en FM, tita, el ángulo de la cosenoidal, el argumento de la cosenoidal en FM, tita o el argumento de la cosenoidal en PM, y la frecuencia instantánea en PM. Podemos decir acá que, bueno, que la frecuencia instantánea en FM es directamente proporcional al mensaje. Podemos decir que el argumento, la fase en FM es proporcional a la integral del mensaje. Podemos decir que en PM la fase es directamente proporcional al mensaje y que la frecuencia instantánea es proporcional a la derivada del mensaje. Bueno, acá tenemos una simulación
de la señal, de una señal modulada, pero no sabemos si es FM o PM. Bueno, acá tenemos el mensaje. El mensaje es una senoidal. Y vemos abajo la portadora modulada. Fíjense cómo está modulada la portadora. ¿Dónde están la variación de la portadora? ¿Está en la amplitud? No. La amplitud de la portadora es constante. Entonces, ¿dónde está el mensaje? ¿Dónde está la variación de la portadora? Bueno, la variación de la portadora, fíjense que está en los cruces por cero, porque en realidad lo que me está mostrando acá es que el período, porque la abscisa acá es el tiempo, ¿no? En esta simulación en MATLAB. Entonces, el período está variando. Fíjense, el período cada vez crece más hasta que llega acá al centro, que es muy grande, y después disminuye hasta que es muy chiquito. Si el periodo crece, ¿qué significa? Que la frecuencia disminuye, porque el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, vemos que acá la frecuencia es alta, la frecuencia disminuye hasta un mínimo acá, y acá vuelve a ser alta. Entonces, si nosotros queremos ver cómo varía el período respecto a la señal mensaje, vemos que el período acá, o la frecuencia es alta, va disminuyendo la frecuencia hasta que llega un mínimo, y acá vuelve a crecer la frecuencia hasta que llega un máximo. O sea, la frecuencia tiene esta forma. Si ustedes analizan, la frecuencia tiene una forma de una cosenoidal, no una senoidal. Entonces, la frecuencia no está variando en forma directamente proporcional al mensaje. Está variando respecto a la derivada del mensaje. La derivada del seno es un coseno. Y vemos que acá la frecuencia, analizando el periodo, ¿no?, de la señal, vemos que está variando en forma de una cosenoide. Con lo cual estamos viendo que la señal, o podemos deducir que la señal está modulada en PM. Un detalle importante de todo esto, para ver también acá en esta primera etapa, es que vemos que el mensaje ahora no lo tengo en amplitud. En amplitud no tengo ningún mensaje. Es más, la amplitud es constante. Bien, la amplitud de la portadora es constante. ¿Dónde está mi mensaje? En los cruces por cero. ¿Ven? En los cruces por cero. Entonces, de acá podemos inclusive deducir o ver las propiedades que tiene este tipo de modulación para protegerse del ruido y de la interferencia. ¿Dónde interviene el ruido y la interferencia? En la amplitud. Bueno, vemos que ahora la señal no la tenemos más en la amplitud, la tenemos en los cruces por cero. ¿Se acuerdan? En las modulaciones lineales, en modulaciones de amplitud, el mensaje estaba en la amplitud. Entonces el ruido, como el ruido pega en amplitud, pega directamente contra el mensaje. Esto después lo vamos a deducir bien cuando veamos el tema de ruido, ¿no? Pero en las modulaciones. Pero el ruido tiene una característica muy importante, que pega en amplitud. Ahora, vemos que acá la modulación ha escondido el mensaje, lo ha escondido en los cruces por cero. Entonces ahora no tenemos más el ruido en amplitud, sino que la tenemos en los cruces por cero. Con eso vemos que la señal se está protegiendo del ruido y de la interferencia. Bueno, acá tenemos otra señal que es modulada, una portadora que es modulada por una cuadrada, ahora sí en FM. ¿Bien? Fíjense que la señal modulada, el período
o la frecuencia varía en forma directamente proporcional al mensaje, que es una señal cuadrada. ¿Ven? El periodo se mantiene constante hasta este punto y acá varía, como la señal cuadrada, ven, vale 1 y después pasa a ser 0. Acá tenemos otra modulación en FM, donde la señal, ven, es una triangular y el periodo varía en forma directamente proporcional a la triangular, teniendo una frecuencia máxima en este punto y después volviendo a una frecuencia mínima. Interesante los cruces por cero, ver que la señal tiene el mensaje en los cruces por cero. Bueno, para ir avanzando en nuestro estudio podemos ver cómo es la FM de un tono, para un tono. Entonces x de t va a ser un tono AM, la amplitud del tono modulante AM, por el coseno de 2pi FM por t. FM sería la frecuencia del tono modulante. Bueno, ponemos x de t en la integral, hacemos la integral sale por sustitución, o sea, yo tengo coseno de u, delta u, entonces llamo u 2pi fm tau, y delta u sería 2pi fm delta tau. Entonces multiplico y divido por 2pi fm, y bueno, y me queda finalmente la integral acá resuelta. Este factor es una constante, BKF, la constante del modular, la amplitud del tono y la frecuencia del tono. Tiene un nombre, se llama índice de modulación y está definido para un tono, que es la constante de modulación por la amplitud del tono dividido a la frecuencia del tono. Entonces, finalmente, la expresión de FM para un tono es la que se muestra abajo. Bueno, acá tenemos un tono cosenoidal modulando a una portadora y vemos cómo el periodo varía en forma directamente proporcional al mensaje. Para PM de un tono hacemos lo mismo, reemplazamos x de t por su igual en PM y vamos a definir un nuevo beta, beta para PM, que es Kp por AM. Fíjense que en el beta de FM interviene la frecuencia del tono modulante. En el beta de PM no interviene la frecuencia del tono modulante. PM, en el argumento tenemos el tono y en FM tenemos la integral del tono. Bueno, acá tenemos las dos señales en FM, phi de FM y phi de PM para un tono, y destacados muy importantes los beta. El beta para un tono, para FM, KF por AM sobre FM, la frecuencia del tono, y en PM no interviene la frecuencia del tono. Bueno, acá podemos deducir, de hacer unas conclusiones. La amplitud de la señal modulada en ángulo es constante. Bien, la amplitud es constante, por lo tanto, la potencia no va a variar. La potencia va a ser también constante. O sea, la potencia de la señal modulada es igual a la potencia de la portadora, porque la amplitud no se varió. Lo único que hice fue variar la frecuencia instantánea, o la fase instantánea. El índice de modulación de FM depende en forma directamente proporcional a la amplitud de la modulante e inversamente proporcional a la frecuencia de la modulante. El índice de modulación de PM es proporcional solamente a la amplitud de la señal modulante. Tengan en cuenta, esto es muy importante. Bueno, acá tenemos dos señales, una señal modulada en FM y una señal modulada en PM. Bueno,
ahora llegamos al punto en el que quiero analizar los anchos de banda. ¿Cómo analizo el ancho de banda de una señal modulada en ángulo? Y bueno, lo que voy a hacer es hacerle su transformada de Fourier o su serie de Fourier, ¿no? Entonces voy a tratar de agarrar la señal de FM. Vieron que la señal de FM y PM lo que varía es que una es seno y el otro es coseno. Para un tono estamos analizando, ¿no? Después vamos a ver para una multitono, pero por ahora para un tono. Ancho de banda para un tono. Fíjense, vamos a tratar de hacerle la transformada de Fourier o la serie de Fourier. Primero vamos a aplicarle la identidad trigonométrica coseno de A más B. Aplicamos abajo, ven, AC, coseno por coseno, seno por seno. Y bueno, ahora lo que quisiera hacer es analizar, o sea, el coeficiente, la transformada de Fourier del coseno y del seno, la conozco, son 2 delta de Dirac, no hay problema. Mi problema es la transformada de Fourier del coseno del seno y del seno del seno. Bueno, tenemos una suerte. La Bessel nos da la solución de el seno del seno y del coseno del seno. ¿Ven? El seno del seno es esta sumatoria. El seno del seno me da la sumatoria de n1 hasta más infinito impar, todos los impares, o sea, J1, J3, J5, J7, y seno de omega m, 3 omega m, 5 omega m, 7 omega m, etcétera, etcétera. Bueno, omega m es 2pi fm, la frecuencia del tono modulante, y J es una función de Bessel que está tabulada, o sea, vamos a tener una tabla donde vamos a poder sacar la función de Bessel en base al beta, o sea, yo calculo el beta, entro a la tabla y saco J1, J3, J5, J7, etc. Bueno, por otro lado, me da también el coseno del seno. Es igual a J0, que lo saco de la tabla, más una sumatoria de todos los pares. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2J, también lo saco de la tabla, 2 omega m, 4 omega m, 6 omega m, 8 omega m, 10 omega m, etc. La función de Bessel se llama de primera clase y de orden n. Está tabulada. Ahora después vemos las tablas, yo sé las tienen inclusive en el campo virtual, etc. Bueno, el ancho de banda. Vamos a seguir con el ancho de banda. Entonces ahora, donde estaba seno del seno, coseno del seno, pongo, ¿ven? Su igual, que ya me lo resolvió Bessel. Y ahora, ¿ven? Acá me da la sumatoria de los cosenos por coseno de omega ct, seno de omega m, seno de omega ct. Aplico esto, ¿ven? Coseno de A por coseno de B, un medio del coseno resta de la diferencia, más un medio del coseno de la suma, y seno por seno, ¿ven? Para resolver esto, coseno de la diferencia menos un medio del coseno de la suma. Bueno, aplicando esto acá, y trabajándolo matemáticamente, llego a esto, que me da AC J0 coseno de omega C por T, y la sumatoria de los n impar, AC JB es JN de beta, coseno de omega C más n omega mt, menos coseno de omega C menos n omega mt, más la sumatoria de los pares, AC JN de beta, coseno de omega C más n omega mt, más coseno de omega C menos n omega mt. Y
puedo graficarlo. Miren esto, ¿ven? AJ0 lo pongo, ven, como una componente en J0, en FC. En la frecuencia, ven, esta es la ordenada, la abscisa, disculpen, es frecuencia, ven, en FC pongo J0 de beta. O acá está normalizado. Todo esto va a tener que ser multiplicado por AC. Todos son multiplicados por AC. Pero fíjense, ve J0 de beta. Después, J1 lo saco de acá, ¿ven? Esto es J1 de beta, coseno de omega C, más 1 FM. Entonces viene acá, J1. J menos 1 lo saco de acá, ¿ven? Coseno de omega C menos omega M. Entonces acá está el J1, ¿ven? J menos 1. En FC menos FM y tiene el mismo módulo que J1, pero invertido. O sea, es negativo. J2 lo sacamos de acá. J2 beta. J2 de beta. Y está en FC más 2 FM. Acá está, ¿ven? FC más 2 FM. Y J menos 2. J2 menos 2 de beta. Coseno de 2pi FC menos 2 FM. Lo tenemos acá. Fíjense que los J pares, tanto la banda lateral superior como la banda lateral inferior, son positivos. Los J impares están invertidos, o sea, la banda lateral superior y la banda lateral inferior tienen el signo invertido. ¿Bien? J3, fíjense que también es positivo y el J-3 está invertido respecto al J3. Bueno, podemos hay una expresión más sencilla, ¿no? Escrita acá como ancho de banda. Faltaría que Jn es igual a J menos n por menos 1 a la n. Entonces de esta forma invierto los impares y no invierto los pares. Bueno, ¿cuál es el ancho de banda de un tono, de una FM modulada por un tono? Y bueno, podríamos decir que el ancho de banda es infinito. Sin embargo, vemos en este gráfico que está bien, es infinito, pero hay componentes que son importantes, por ejemplo, en este caso J0, J1, podríamos decir J2, y ya J3 va desapareciendo. Entonces, hay componentes que son significativas y componentes que no son significativas. Entonces, lo que yo tendría que tener en cuenta es cuáles son las componentes significativas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el ancho de banda. Fíjense, acá tengo un ancho de banda, una señal, o sea, la separación entre componentes es la frecuencia del tono modulante, tanto para la banda lateral superior como para la banda lateral inferior. Y la cantidad de componentes significativas son las que a mí me va a decir cuánto es el ancho de banda. O sea, cuáles componentes debo dejar entrar en mi señal modulada en FM y cuáles componentes puedo descartar sin que me influya significativamente en la señal transmitida y recibida, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, ven, acá tenemos una componente significativa para la banda lateral superior y para la banda lateral inferior. Y acá, por ejemplo, en esta señal tenemos dos componentes significativas para la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Como el ancho de banda, o sea, la frecuencia que separa cada componente es FM,
En este caso, fíjense que el ancho de banda sería 2 veces FM. Y en este caso sería 4 veces FM. ¿Qué implica el ancho de banda? Y la cantidad de componentes significativas, o sea, no tiene que ver el tono solamente, sino tiene que ver la cantidad de componentes significativas que tiene esa señal modulada en FM. En este caso tiene 2 componentes significativas, 2 bandas laterales significativas, una positiva y otra negativa, y en este caso tiene una sola banda lateral significativa. Entonces los anchos de banda variaron. Si bien el tono es el mismo en esta señal que en esta señal, los anchos de banda variaron. ¿Cómo sabemos cuándo la señal, cuáles son las componentes significativas? Bueno, acá está la famosa tabla de Bessel, ¿ven? Una de las tablas de Bessel. En todos los libros van a tener una foto de la tabla de Bessel. Yo les voy a pasar una tabla de Bessel, un PDF con una tabla de Bessel muy completa, pero ustedes pueden usar esa o la de otros libros. Y fíjense que acá me dice, en función del beta, o sea, yo calculo el beta, calculo la constante del modulador, me la dan por dato. Tengo la amplitud de la modulante y la frecuencia del tono modulante, hago la cuentita esa y saco el beta. En base al valor de beta, me meto en la tabla y saco el valor de las componentes. J0, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, etc. Y acá, en base al valor del beta, tengo la cantidad de componentes que se consideran significativas. En realidad, hasta el 1% se considera significativo. Después deja de ser significativo. Ven que esta vez tiene como 0,01, 0,02. Cuando es menor que el 1% se la descarta. Esto tendría que estar, para saber la componente real que tengo que poner en el gráfico de frecuencia, tendría que estar todo multiplicado por AC, ¿no? Como vimos en la expresión. Bueno, fíjense, por ejemplo, cuando el beta es 0, por supuesto, lo único que no hay modulación. Entonces lo único que existe es la portadora. Cuando el beta es chiquito, fíjense, tengo una sola componente significativa, J1. Cuando el beta vale, por ejemplo, 1, ya tengo 3 componentes significativas. Bien, miren, el 0,77 la J0, 0,44 la J1, 0,11 la J2, 0,02 la J3. Bueno, acá tengo, por ejemplo, para el beta 5, tengo 8 componentes significativas, o sea, tengo 7 componentes significativas. J0 más 7 bandas laterales significativas. J0 más 7 bandas laterales significativas. Para 5. Entonces calculo el beta, y una vez que calculo el beta, puedo calcular, sacar por tabla las bandas laterales significativas. Bueno, acá tenemos el valor de cada una de las componentes. La roja, esta es J0, esta es J1, J2, J3. Y cómo van variando sus valores en base al valor de beta. La abscisa es el valor de beta. Fíjense que acá, que J0 va variando, ¿ven? Por ejemplo, se va achicando, acá se va achicando, en la medida que van creciendo y otros valores, por ejemplo, J1 va incrementándose a medida que va creciendo beta, ¿no? Bueno, acá tenemos la variación de cada una de las J en función del beta. Por ejemplo, fíjense, la componente de la portadora J0, la componente J0, no es que no existe portadora, ¿ven? Se hace 0, por ejemplo, en este punto. Este punto es 2,41, es un punto típico, conocido, famoso. Este punto es cuando la portadora, la componente J0 se hace 0 por primera vez, cuando beta vale 2,41. Se usa mucho en laboratorio. Entonces ven que la componente J0
se hace 0 por primera vez en 2,41. Después se vuelve a hacer 0 en 5 y pico. Fíjense que no es que la portadora se hace 0, sino que la componente J0 se hace 0. La señal va a seguir teniendo una portadora, va a tener una amplitud constante, todo lo que ustedes quieran. Y va a variar la frecuencia, ¿no? Van a ver variar el periodo. Pero eso, pero en el análisis de la frecuencia, J0 se hace 0. J1 tiene un valor, ven acá. J2 tiene otro valor, J3 tiene otro valor. ¿Bien? Miren, ven acá tengo una tabla, es la que yo tengo en PDF, que yo les pongo en el campus. Fíjense, por ejemplo, ven acá tengo el valor de beta, es bastante más grande la tabla. Podemos ver el primer punto donde J0 se hace 0, ven acá en 2,4. Fíjense que es 0,003, o sea, es despreciable. Es una componente J0, pasa a ser no significativa, pero bueno. Y tengo 3 componentes significativas. Los valores de J son los mismos, que en todas las tablas son los mismos, porque todos son expresiones de Bessel que están calculados en matemático. Lo que varía en las tablas es lo que para algunas tablas es significativo y para otras tablas no es significativo. Por ejemplo, en esta tabla, lo que está significativo es lo que está de la raya negra hacia la izquierda. Eso es significativo. En el libro de Carson hay componentes que por ahí, acá, que ponen significativas cosas que por ahí en esta tabla no son significativas. De cualquier forma, no viene al caso, ustedes usan la tabla que se les da la gana y los anchos de banda no van a variar mucho, ¿no? Bueno, entonces acá de vuelta, ¿ven? 2,4, que sería donde el J0 se hace 0 por primera vez. Tengo J0 y 3 bandas laterales significativas. Tengo esto J1, J-1, J2, J-2, J3 y J-3. Fíjense que J1 va a ser, J-1 va a ser negativo y J-3 también va a ser negativo, porque acá es positivo, ¿eh? Si acá sería negativo, entonces la banda lateral inferior sería positivo, se invierte. Bueno, ahora ya podemos calcular los anchos de banda, ¿no? Y el ancho de banda, ¿qué va a ser? Dos veces el FM, la frecuencia del tono, por la cantidad de bandas laterales significativas. Bandas laterales significativas son las bandas laterales superior e inferior. O sea, solamente como estoy multiplicando por 2, entonces estoy tomando la superior e inferior, por lo tanto, componer la cantidad de bandas laterales significativas. Por ejemplo, en este caso serían 3 bandas laterales significativas. Entonces, 2 por FM por 3. Acá sería 2 por FM por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6. 2 por FM por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bandas laterales significativas. Ustedes me dicen, pero podemos hacer entrar esta. Bueno, voy a hacerla entrar, no hay problema. Lo que no podés tomar como banda lateral significativa es el J0. Porque si no, el ancho de banda no te va a dar correcto, no lo vas a calcular correctamente. Tenés que calcular el ancho de banda 2 veces la frecuencia modulante por la cantidad de bandas laterales significativas. Bien, en este caso 3. Si vamos a la tabla, por ejemplo, tenemos, en este caso serían 1, acá tendría 2, acá tendría 3 bandas laterales significativas, acá tendría 4 bandas laterales significativas. Si beta vale 3, entonces tengo 4 bandas laterales significativas. Ese sería 2 por la frecuencia del tono por 4.
Bueno, este es un gráfico bastante interesante que aparece en todos los libros y muestra el valor de los J. Lo que me dice este gráfico es que el valor de los J puede ser variable, o sea, puede ir creciendo o desde J0 para arriba, puede ir creciendo o decreciendo. Lo que sí me dice que una vez que pasas el beta, J igual a beta entero, beta como un valor entero, los J siempre van a ir decreciendo. ¿Bien? Entonces, lo que me dice acá es, por ejemplo, acá yo tengo beta 3. O sea, yo no sé qué va a pasar hasta beta 3, hasta J3. Pero sí, lo que me va a decir es que a partir de J3, o sea, J con el valor del beta, J3 en este caso, siempre los J van a ir decreciendo. ¿Bien? Por ejemplo, en 2, yo no sé qué va a pasar hasta 2, ¿ven? Por ejemplo, acá crece. De J0 a J1 crece. Pero a partir de J2 seguro que decrecen los J. Eso es lo que me está diciendo este gráfico. Bueno, este otro gráfico lo que me va a decir es que en la medida que el beta es grande, la cantidad de bandas laterales significativas van a coincidir con el beta. O sea, no necesito tener la tabla. Para un beta 20, la cantidad de bandas laterales significativas van a ser 20. Para un beta 15, seguro que la cantidad de bandas laterales significativas es 15. Ahora, usted me dice, ¿y para el beta 1 es una banda lateral significativa? No. Fíjense, para beta 1 tenemos 2 bandas laterales significativas. En algunos libros te ponen 3. Entonces, no. Cuando son beta chico, no podés asociar el beta con la cantidad de bandas laterales significativas. Necesitas una tabla. Ahora, cuando el beta es grande, mayor que 10, ya podés decir que el beta coincide con la cantidad de bandas laterales significativas. Entonces multiplicás para sacar el ancho de banda 12 FM por el beta y listo. Bueno, para facilitar el tema del cálculo del ancho de banda, se usa la expresión de Carson. La expresión de Carson es que el ancho de banda de la señal modulada en FM es igual a 2 FM por la cantidad de bandas laterales significativas. Ahora, si tenés una tabla, lo buscas en la tabla. Si no, podés usar la expresión de Carson, que es 2 FM por beta más C. El beta más C estima la cantidad de bandas laterales significativas. Y el C es una constante que varía de acuerdo al beta. ¿Ven? Por ejemplo, entre beta 0,5 mayor que 0,5 y menor que 10, C vale 2. Entre 10 y menor que 20, C vale 1. Y 20 o mayor que 20, la cantidad de bandas laterales significativas es igual a beta. Y con eso podemos calcular el ancho de banda de todas las señales FM moduladas por un tono, conociendo, por supuesto, el beta. Bueno, hagamos conclusiones hasta acá. Tenemos que los coeficientes decrecen al aumentar el índice de modulación beta y toman valores positivos o negativos. La forma de decrecimiento no es simple, cada coeficiente representa la amplitud de un par de bandas laterales particulares, porque es Jn y menos n. Debido al decrecimiento de los coeficientes, la amplitud de las bandas laterales disminuye al aumentar el índice de modulación. Las bandas laterales separadas, la misma distancia de la frecuencia central, tienen amplitudes iguales, o sea, Jn es igual al módulo de J menos n. El espectro es simétrico alrededor de la frecuencia central. Los valores negativos de los coeficientes significan que para ese par de bandas particulares hay un cambio de fase de 180 grados.
No nos olvidemos que para las bandas laterales impares, Jn es igual a menos J menos N. Bueno, el 4 me dice que el coeficiente J0, que está sobre la frecuencia Fc, representa la amplitud de la portadora. En realidad está mal escrito esto. Representa el coeficiente de la portadora. La amplitud de la portadora se mantiene siempre constante, por más que el beta valga 2,41 y el J0 valga 0. En la gráfica de la figura 2 se ve que hay ciertos valores de índice de modulación para los cuales el J0 vale 0. En otras palabras, desaparece y solo tiene bandas laterales. A diferencia de AM, en FM la amplitud de la portadora es constante. Los valores a los que la portadora desaparece completamente se designan Eiger valores. En realidad son valores muy importantes. Por ejemplo, el beta 2,41 es un valor muy importante porque se usa mucho en laboratorio para poder determinar, por ejemplo, calcular la constante del modulador, ¿no? Porque es un valor conocido, ¿no? Observando los valores de la tabla de coeficientes de Bessel, se ve que según aumenta el índice de modulación, también aumenta la cantidad de bandas laterales significativas. Teniendo en cuenta que el índice de modulación es inversamente proporcional a la frecuencia de la señal moduladora, se ve que la amplitud relativa de las bandas laterales distantes aumenta cuando disminuye la frecuencia de la señal moduladora. Esto, en el caso de los voltajes de modulación, se mantenga constante, ¿no? Pero fíjense que esto pasa si esto es FM, ¿no? Si esto es FM, porque si es PM, vemos que el coeficiente no varía. Sabíamos que el coeficiente no varía respecto a FM, a la frecuencia modulante, ¿no? Bueno, en AM, al aumentar el índice de modulación, aumenta la potencia de las bandas laterales y por consecuencia la potencia total transmitida, ¿ven? Entonces, el índice de modulación hacía variar la potencia de AM. En cambio, en FM, el índice de modulación no hace variar la potencia de FM. La potencia de FM siempre es constante y es igual a la potencia de la portadora. Lo que hace el índice de modulación beta es incrementar o variar la cantidad de bandas laterales significativas. O sea, en realidad, al aumentar el beta, se aumenta el ancho de banda de la señal de FM, pero no la potencia. La potencia se mantiene constante. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la potencia, el índice beta lo que hace es distribuir una potencia constante en un ancho de banda más grande. Hace una distinta distribución de una potencia constante en un ancho de banda. Distribuye la potencia en ese ancho de banda. El punto 7, en teoría el ancho de banda es infinito de FM, pero lo que nosotros hacemos es centrar, lo hacemos finito porque hacemos centrar las bandas laterales significativas. Bueno, acá tenemos algunas simulaciones de FM. Acá, por ejemplo, tenemos un beta 10. Yo se las doy, después se las envío. Estas simulaciones las van a tener en el campo virtual, donde ustedes pueden ver estas simulaciones e inclusive las pueden ejecutar en MATLAB y ver. Esta es una señal modulada en FM. Y lo que tiene acá es la transformada de Fourier de esta señal modulada en FM. Tiene un beta 10, FM 5, la frecuencia modulante es 5 y la portadora es 100. Se centra en 100 y acá tenemos las componentes. 105, 110, 115, 120. Lo que podemos ver, por ejemplo, que los componentes, a partir de 10, de la componente 10, seguramente los J van a ir disminuyendo. Bueno, acá tenemos otra simulación con beta 5. Fíjense.
sería J0, J1, J2, J3, J4, J5. A partir de J5 siempre disminuye. Antes de J5 no sé qué va a pasar con los J. Pueden crecer, aumentar, disminuir. Pero después del J con el número beta, siempre disminuye. ¿Ven? Acá tengo otra señal modulada en FM con coeficiente, con el beta índice de modulación 2,53. Fíjese que el J0, como disminuyó, casi está en 0. Después viene J1, J2, J3. Esto es el módulo de los coeficientes. Por lo tanto, fíjense que los J negativos, impares, no están invertidos, porque estos son módulos. En MATLAB te saca el módulo del coeficiente. Pero fíjense acá, con beta 2,53, cerca de 2,41, fíjense cómo el J se hace 0. ¿No? Acá tengo con beta 20, miren qué interesante, beta 20, y el ancho de banda, por supuesto, va a ser igual a 2 FM, 2 por 5, 2 por 5 kHz, 10 kHz, por 20. Fíjense que el ancho de banda entre este punto y este punto va a ser 20 kHz. Estamos hablando en 500. El ancho de banda estaría entre 490 y 510. Sería 2 por 5, 10, por 20, 200. O sea, entre 400 kHz y 600 kHz. Ese sería el ancho de banda, ¿verdad? Entraría el 90% de la potencia de la señal o más. Como el ancho de banda, fíjense, 2 por 5 por 20, me da 200 kHz. Entonces serían 200 kHz, serían 500 menos 100, 400, 500 más 100, 600. Entre 400 kHz y 500 kHz tengo el ancho de banda de la señal esta. Haciendo entrar esta parte de la señal, hago entrar el 90% de la potencia de la señal. ¿Y cuál es la potencia de la señal? Bueno, la potencia de la señal es esta. O sea, si yo quiero verla real, o sea, precisa, muy precisa, bueno, sería sumando la potencia de todos los coeficientes de Bessel. Bien, o sea, aplicando Parseval. Ahora, si ustedes me dicen, pero yo hago entrar los coeficientes significativos, y bueno, entonces significa, por ejemplo, que haría entrar J1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5. Si tengo 5 coeficientes significativos. Y J0, por supuesto. J0, J1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5. Bueno, pero como son los significativos, casi me daría la potencia de AC cuadrado sobre 2. Entonces se toma que la potencia de FM es siempre AC cuadrado sobre 2. Bien, haciendo entrar los coeficientes significativos. Fíjense que esto es la potencia normalizada de FM. Si yo quiero la potencia sobre una carga de 50 ohm, entonces sería AC cuadrado sobre 2 por R0. Bien, y con esto terminamos.